seguimos con esta transmisión especial desde el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires. Estábamos pensando también en aquellos miles de argentinos que están en su provincia, en su pueblo de su provincia. Algunos quizás querrían estar, de alguna manera comparten este acto con nosotros desde donde estén a través de la televisión pública. Así es, vamos a tomar contacto ahora con Fernando Alonso desde algún lugar de la plaza que está repleta. Fernando. Acaba de anunciar que el choque urbano va a empezar a atacar y va a ser el primer grupo que se va a hacer presente en este escenario en el día de hoy, después de la salutación. Y acá la gente esperando obviamente, adhiriendo, gente que ha venido, venir, recordar cómo vive este 35 aniversario del golpe. Creo que todos los ciudadanos argentinos tendríamos que estar acá en la plaza recordando a esos 30.000 desaparecidos que nunca tenemos que olvidar, transmitir esta información a nuestros hijos, aunque sean pequeños, aunque vayan a nacer, indicarles lo que no se debe hacer, recordarles a esas personas que siempre van a estar en la memoria como personas que mataron, no olvidarse de los derechos humanos, y gracias a este gobierno por dar la oportunidad de volver a tomar los derechos humanos como algo muy importante, no olvidarlos, no dejarlo de lado. Eso es muy importante y que todos los chicos sepan de lo que realmente ocurrió a muchos argentinos por tener una ideología, por tener un pensamiento político diferente. Señor, ¿dónde estaba usted el 24 de marzo del 76? Bueno, en ese entonces estaba en Molinos Río de la Plata y estaba en mi casa cuando me enteré, y después tuvimos también que lamentar la desaparición de muchos compañeros de nuestra junta interna en ese entonces de Molinos Río de la Plata, que pertenecía al grupo Brujo y Bor. Por eso hoy, además de los 30.000 desaparecidos, también en mi memoria tengo a esos compañeros de la junta interna que hoy tampoco pueden estar con nosotros, pero sí están en el espíritu y en las ganas que tenemos de un futuro mejor todos los argentinos. ¿Pensó que 35 años más tarde iba a estar usted acá y tanta gente? Bueno, en esa época realmente a mí me tocó estar en un lugar donde teníamos un poco de conciencia de lo que estaba pasando y realmente parecía difícil que pudiéramos recuperar el país como lo hemos recuperado ahora. Muchas gracias, muy amable. Bueno, la expresión de la gente, los que vienen con chicos muy chiquitos, esta señora que decía entre otras cosas, para mostrarle a mi hija, que es muy chiquita, que apenas tiene 2 años, 3 años, y que indudablemente ya le muestra lo que puede llegar a ser la manifestación contra algo que sucedió hace 35 años atrás, por la memoria, por la verdad, por la justicia y por todos aquellos, principalmente, que todavía tienen que rendir cuentas ante la justicia por este golpe cívico-militar. Ustedes. Gracias, Fernando. Bueno, hay algunos aspectos que resultan bastante contradictorios de la dictadura militar. Algunos de ellos tienen que ver con el saqueo de las empresas, con el robo de las empresas, porque esto contradice, digamos así, lo que es el espíritu liberal, entre comillas, que defendían tanto. Absolutamente. Las empresas en ese momento del Estado sufrieron las intervenciones de los militares, aquellas delegaciones gremiales fueron intervenidas, muchos delegados también desaparecidos o secuestrados, algunos aparecieron con vida, otros no. Coparon por completo las empresas del Estado y las endeudaron. Algunas incluso pasaron de alguna manera a manos de capitales extranjeros a través de unas deudas impagables. Es parte de la historia que queremos contar en este nuevo informe. Así es, lo compartimos. Nada fue casualidad, fue todo un grupo orquestado. Tenía que ser un modelo para pocos, en manos de pocos. Nosotros lo único que teníamos era un éxito en la parte empresaria. Durante la dictadura militar, 604 empresarios fueron despojados de sus bienes. No solo fueron víctimas del saqueo, muchos de ellos padecieron secuestros, torturas y detenciones para que firmaran la cesión de sus propiedades a testaferros de empresas fantasmas que pronto duplicaban o triplicaban su valor vendiéndolas a firmas monopólicas internacionales.
Nosotros teníamos 7 empresas. El daño que se nos causó a nosotros es muy grande. A nosotros nos roban 9,5 millones de dólares en aquel entonces. Directamente se los ahogaba económicamente de manera que desaparecieran o quebraran, ¿no? Entonces o se los vendían a los grupos concentrados o terminaban quebrados o desaparecidos. Para eso se incluyó también el secuestro, la tortura. A mi madre la tuvieron 17 días prácticamente en un habitáculo, donde hasta sus necesidades tenía que hacerla ahí dormía. Era orquestado, no eran casos aislados. Se tomaron empresarios que al cabo de los años nos empezamos a enterar, con los primeros años donde muchos jueces no querían investigar, no querían ver. Administración fraudulenta y subversión económica eran las figuras que utilizaban los dictadores y sus cómplices para justificar los escandalosos robos. El mismo grupo de estudios jurídicos que intervino, por ejemplo, en el apoderamiento del diario La Opinión, fue el mismo grupo que me vació mi empresa, porque después de tomarla, ese mismo grupo jurídico se encargaba de emitir cheques, de vender todos los camiones, vaciarla totalmente la empresa hasta desmantelarla. Toda esta política ya ha empezado a rendir sus frutos. José Alfredo Martínez de Oz fue mucho más que el ministro de Economía de Videla. Fue el ideólogo y ejecutor de una política planificada para despojar empresarios que interferían en los negocios de la dictadura. En las oficinas del ministerio que él conducía fueron presionados Federico Gutgem y su hijo Miguel Ernesto, a pedido del entonces ministro del Interior Albano Arguindegui, para que cerraran un negocio con Hong Kong que implicaba líneas de créditos millonarios. Como Martínez de Oz estaba interesado en que se concretara esa operación, interesado hasta diríamos personalmente, los Gutgem fueron detenidos, padre e hijo, puestos a disposición del Poder Ejecutivo, trasladados a las oficinas de Martínez de Oz para entrevistarse con los empresarios de Hong Kong a efecto de que firmaran el convenio en el cual Martínez de Oz tenía interés, ¿no? Esta era la metodología más común. La apropiación de las empresas se aceleró a partir de 1979, cuando ya la dictadura había disciplinado a los trabajadores, diezmando a las comisiones internas de las empresas. Los casos más emblemáticos en este sentido fueron las detenciones de los miembros de la conducción de la UOM de Villa Constitución para beneficiar a Asindar y también de los trabajadores detenidos desaparecidos de la Ford y de Mercedes-Benz. En todo el país podríamos encontrar el mismo modelo que respondía a esta necesidad de reorganizar el país bajo un modelo que respondiera a los intereses del capital concentrado que representaba Martínez de Oz y que todo lo que aquello que se opusiera debía ser eliminado mediante la utilización del terror. Otro de los casos emblemáticos es el de Luis Odone, dueño en 1980 de la tarjeta de crédito Diners. Desaparecido durante 15 días y luego blanqueado, recibió en la cárcel de Caseros un mensaje del entonces vicepresidente del Banco Central, Alejandro Reynal, amenazándolo para que se desprendiera de la empresa. Negoció su remate judicial, pidió una base de 16 millones de dólares, pero se lo bajaron a 10 con amenazas contra su mujer y sus 2 hijas. Diners fue comprada en 12 millones de dólares por Francisco Capózzolo, quien después la vendió al Citibank en 24 millones. Ninguna de las patronales liberales como la UIA, la Confederación General de Empresas, la Sociedad Rural y la mayoría de las cámaras empresarias alzó su voz en defensa de los empresarios despojados por la dictadura. Lo que hicieron para sacarnos fue como destrozaron toda nuestra vida. Lo positivo hoy, que aunque mucho se vea como que es una decisión del Ejecutivo de volver al setentista, y nada que ver, es decir, hacer justicia, es decir, uno hace justicia y con eso cierra una etapa.